Hola, buenas tardes. Mi nombre es Eduardo Holguín Rodríguez. Soy estudiante de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y alumno de la materia de Victimología de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Esta semana es la correspondiente a la actividad número 9, en donde abordaremos el tema estado de vulnerabilidad de las personas y la normatividad. Asimismo, citaremos un caso en razón de nuestro tema. Sean bienvenidos, compañeros y profesor. ¿Qué es la vulnerabilidad? De acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española, define como la vulnerabilidad a quien puede ser herido o recibir lesión física o moralmente. También podemos decir que es la incapacidad o la exposición de una persona o grupo de personas que se anticipan a hacer frente o resisten ante un peligro natural o que incluso es causado por el ser humano. Este concepto es asociado con el concepto de pobreza, pero también son personas vulnerables las que viven en aislamiento, inseguridad e indefensión ante riesgos, traumas o presiones. En otras palabras, la vulnerabilidad es la condición de ciertas personas o grupos por las cuales se encuentran en riesgo de sufrir violaciones a sus derechos humanos. Vemos que la vulnerabilidad nace o se incrementa por intolerancia originada en prejuicios sociales contra determinados grupos de personas en función de su condición de clase, origen étnico, preferencia sexual o cualquier otro rasgo o característica. Esos prejuicios dan origen en prácticas discriminatorias. Dentro del mismo contexto encontramos tipos de vulnerabilidad como son: la vulnerabilidad humana tiene que ver con la posibilidad de sufrir, con la enfermedad, con el dolor, con la fragilidad, con la limitación, con la finitud y con la muerte. Principalmente con esta última, tanto en sentido literal como metafórico. Es la posibilidad de nuestra extinción biológica o biográfica, lo que nos amenaza y por lo tanto lo que nos hace frágiles. Por otra parte tenemos la vulnerabilidad social. Esta categoría se basa en la administración de la población de una muy mala ubicación territorial a las personas de bajos recursos económicos y así poniéndoles en alto riesgo de peligros sociales. Por ejemplo, tenemos la inseguridad y la indefensión que experimentan las comunidades, grupos, familias e individuos en sus condiciones de vida a consecuencia del impacto provocado por algún tipo de evento natural, económico y social de carácter traumático. Encontramos por otro lado la vulnerabilidad ambiental. Ocurre cuando ciertas especies pueden llegar a ser vulnerables a las modificaciones en su hábitat natural, situación que los pone en peligro de extinción. Asimismo encontramos la vulnerabilidad laboral. Es una manifestación de la precariedad de las condiciones del empleo a las que se enfrentan los trabajadores en el mercado de trabajo urbano de México. Si hablamos de vulnerabilidad, también tenemos que hablar acerca de lo que son los grupos vulnerables. Es un grupo de personas que, de acuerdo a sus características en desventaja como el sexo, estado civil, nivel educativo, origen étnico, situación o condición física o mental, requieren de un esfuerzo adicional para incorporarse al desarrollo y a la convivencia. Dentro de los grupos en situación de vulnerabilidad y otros temas encontramos a las personas migrantes, víctimas del delito, personas desaparecidas, niñez y familia, la salud, la sexualidad y el VIH, igualdad entre mujeres y hombres, periodistas y defensores civiles, la trata de personas, pueblos y comunidades indígenas, personas con discapacidad, sistema penitenciario, derechos laborales y sociales, derechos económicos, culturales y ambientales. En razón de grupos en situación de vulnerabilidad, hablaré de personas migrantes, de niños, de mujeres, indígenas, de salud y VIH, sexualidad, perteneciente a lo que es comunidad LGTB. Personas migrantes son personas que llegan a un país diferente de su nacionalidad con el objetivo de residir en él. Dentro de sus objetivos es el de buscar una estabilidad económica mejor que la de su país, conseguir un mejor trabajo, estudiar o ser perseguidos por alguna cuestión legal en su país natal. Se cree que son un grupo vulnerable porque en la mayoría de los casos sufren de discriminación o marginación por no ser parte de una sociedad dentro de una nación. En la actualidad, los inmigrantes son protegidos por leyes federales e internacionales. En el caso de las leyes federales encontramos la Ley de Migración, Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político y el Reglamento de la Ley de Migración. En el caso de las internacionales, están los convenios sobre los trabajadores migrantes
convenios sobre las migraciones en condiciones abusivas y la promoción de la igualdad de oportunidades y de trato de trabajadores migrantes. Luego tenemos el grupo de los niños y las niñas. En algunas ocasiones este grupo es vulnerado por el simple hecho de no prestar atención a los niños y niñas, violentando su derecho a la libertad de expresión, creyendo que no tienen claras las ideas de lo que dicen, provocando que algunos sufran de discriminación, abuso sexual, desnutrición, maltrato, entre otras. Ellos gozan de la protección de nuestras leyes. En nuestro caso, la Constitución Política, en los artículos del 1 al 9, garantizan una serie de derechos fundamentales. No obstante, esto no es suficiente. En el 2014 entró en vigor la Ley General de los Derechos de las Niñas, los Niños y los Adolescentes. Esta ley marca un nuevo comienzo o una nueva etapa de la niñez en México. Ahora, el gobierno y la sociedad trabajan a nivel nacional para garantizar sus derechos. Las mujeres, por décadas, han sido discriminadas y siempre han sido objeto de un trato desigual en relación al hombre, en relación a los ambientes donde desarrollan su vida social. En la actualidad, la ley las protege. La igualdad de género es un principio constitucional que estipula que el hombre y la mujer son iguales ante la ley. El reconocimiento de la igualdad de género ha sido una conquista histórica de las mujeres. Otro de los grupos que encontramos son los indígenas. Este grupo es el conformado por población directamente de los pueblos indígenas. A lo largo del tiempo, es la que más ha sufrido de tener condiciones desfavorecidas en cuanto a la estancia y la condición social de sus comunidades. Por tal motivo, son los más marginados en cuestión de oportunidades en general. No tienen un libre acceso a la educación, se les consideran analfabetas o ignorantes, lo que les impide desarrollarse en sociedad. Las leyes que protegen a estos grupos, en el caso de federal, son Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la Ley General Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. En el caso de instrumentos internacionales tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Convenios sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Otro de los grupos vulnerables en cuestión de salud tenemos a las personas con VIH. Es el grupo conformado por personas que son portadoras del virus de inmunodeficiencia humana. Se cree que las personas que lo contraen son personas muy jóvenes, las personas homosexuales, las sexoservidoras, así como aquellas personas de escasos recursos en razón de su necesidad, para la cual se le considera un grupo vulnerable por el repudio social y la marginación que causa la desinformación y los prejuicios sociales. La ley que los protege es la Comisión de los Derechos Humanos, la cual se encarga de promover el respeto, la protección y el cumplimiento de los derechos humanos relacionados con el VIH y la cooperación internacional en el contexto de los derechos humanos relacionados con el VIH-Sida. Luego tenemos el grupo vulnerable de la comunidad LGTB. Este es un grupo de personas con diferentes tendencias sexuales. Los más golpeados en este caso han sido los homosexuales y los bisexuales, los cuales a lo largo del tiempo han sufrido esquematización y exclusión social. Caso real: jornaleros agrícolas indígenas originarios de Hidalgo y Veracruz a quienes no se les había pagado su sueldo a pesar de haber laborado para una empresa ubicada en San Luis Potosí. El 30 de septiembre del 2020, la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas presenta una queja ante este organismo nacional en el que se indicó que desde julio de 2020 33 personas trabajaban como jornaleros agrícolas en un rancho. En San Luis Potosí no se les había pagado su salario, que solo se les daban préstamos, además de que las primeras semanas les descontaron el dinero que les dieron como enganche, y las condiciones de alojamiento del albergue en las que se encuentran les generan temor, pues carecen de seguridad y de alimento. Para este caso, las autoridades responsables que deben intervenir fue la Secretaría de Trabajo, Previsión Social, la Secretaría de Trabajo de San Luis Potosí y la Presidencia Municipal de Villa de Arista en San Luis Potosí. ¿Qué derechos fueron vulnerables? Bueno, pues los derechos vulnerables fue el derecho de la seguridad. Para esto se tienen que hacer ciertas diligencias de campo en donde se tienen que localizar los agravios, realizar el recorrido de las instalaciones para ver que realmente haya sucedido de esta manera. Y bueno, esto se le considera como también trata de personas, porque pues obviamente se explotan de manera laboral sin ninguna remuneración. Con esto damos por concluido el tema y agradezco su atención prestada. Buenas tardes.